Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Un saludo nuevamente para lo que están viendo esta explicación referente a un tema que vamos a usar para la práctica, los cambios de unidades. En este caso, las unidades de área o superficie. Ustedes fíjense en que tengo acá la expresión de las unidades de superficie, cómo es el razonamiento de un pasaje de una unidad a otra, donde se multiplica por 100 a medida que me voy hacia la derecha, o divido por 100 si me voy de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, estas unidades son las llamadas unidades de superficie. Pero nos preguntemos, ¿por qué está elevado al cuadrado? Y bueno, algunas de las cuestiones que debemos saber es esto. Debo tener en cuenta una propiedad fundamental de la matemática, que es la propiedad de la potenciación. Para distinguir la potenciación tenemos que distinguir entonces qué significa. El número que está ubicado en este sector se llama base, lo que esté elevado es el exponente y su resultado es la potencia. Por ejemplo, 2 al cubo es igual a 8. 2 es la base, 3 es el exponente y 8 es la potencia. En este caso, la potencia. ¿Sí? Bien. Una propiedad básica que debemos reconocer para tener en cuenta esto, para saber por qué sale al cuadrado las unidades, es tener este criterio, que dice lo siguiente: si el producto de dos bases iguales, el producto porque es multiplicación, si las bases son iguales, lo que se hace es sumar los exponentes. El segundo ejemplo que tienen acá es exactamente lo mismo, nada más que son tres bases iguales, entonces se tienen que sumar los tres exponentes. Y por otro lado, para poder tener mejor comprensión, vamos a usarlo teniendo en cuenta algunas fórmulas de figuras planas geométricas, como ser el del área del cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo o trapecio. Y aprender a hacer dichos cálculos. Por ejemplo, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, los reemplazo, área del cuadrado es igual a 2 centímetros cuadrados. ¿Por qué 2 centímetros cuadrados? Porque resulta que el cuadrado de este que di de ejemplo, los lados miden 2 centímetros. Entonces 2 centímetros elevado al cuadrado, el lado vale 2 centímetros, entre paréntesis pongo el elevado al cuadrado por esta expresión. 2 centímetros al cuadrado significa multiplicar 2 veces 2 centímetros por 2 centímetros, 2 por 2, 4, y centímetro por centímetro es igual a centímetro al cuadrado, que viene de esta propiedad. Es como decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, porque el exponente imaginario que tiene el centímetro es el 1, 1 más 1, 2. En el caso del rectángulo pasa lo mismo. El área del rectángulo es base por altura. Si la base de 3 y la altura es de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, o puede ser si la base de 2 y la altura de 3, si esto lo doy vuelta, lo puedo hacer o se obtiene el mismo resultado. Entonces multiplicamos esos números, 3 por 2, 6, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Es un cálculo muy sencillo para el área, para calcular área o superficie, que es la misma fórmula del cuadrado, del rectángulo. En el caso del triángulo tenemos la fórmula que es esta: el área del triángulo, dibujo un triangulito chiquitito, es igual a la base por altura sobre 2. Si este es el ejemplo, la base es 2 y la altura es 3, hago de nuevo el ejemplo, bases por altura, que ya están reemplazados, 2 por 3, 6, y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Pero como dice base por altura dividido 2, a 6 lo divido en 2, queda en 3. Y si tenemos el caso de la circunferencia, en la circunferencia vamos a tener dos fórmulas: la fórmula de su área y la fórmula del diámetro. El diámetro, ¿qué es el diámetro? El diámetro es la distancia, el ancho de la circunferencia, podríamos decirlo. Y el radio sabemos que es donde parte del centro de la circunferencia hasta donde marcamos el círculo, ¿sí? Y lo vamos a distinguir con la letra D mayúscula. ¿Qué pasa si me piden que yo calcule el área de la circunferencia donde solamente tengo de información que el diámetro vale 4 centímetros? Entonces, si el diámetro es de 4 centímetros, yo sé que el diámetro es igual a 2 radios. Este también es un radio, entonces R más R es igual a 2R. Y de ahí viene la expresión de una fórmula sencilla. A partir de esta formulita, reemplazando el diámetro, que vale 4 centímetros según la información que yo tengo dada acá,
La única incógnita es el radio, entonces este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 4 dividido 2 es igual a 2 centímetros de radio. Una vez que tengo esa información, recién lo puedo reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces voy abajo, hice una flechita hacia abajo, repito la fórmula. El valor de pi equivale a 3,14, es un símbolo del alfabeto griego donde la constante de 3,14 que está relacionado con un análisis geométrico del mismo. Entonces reemplazamos el radio que vale 2 centímetros, pero como está elevado al cuadrado, entonces encerramos entre paréntesis al cuadrado, hacemos el cálculo por aparte, 2 centímetros al cuadrado es multiplicar 2 veces ese 2 centímetros por 2 centímetros, sabemos que 2 por 2 es 4 y centímetro por centímetro es centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que decir 3,14 por 4 centímetros cuadrados. Si yo en vez de escribir esto pongo este resultado, su resultado final es de 12,56. Y acá vamos a obtener el área de la circunferencia. En el caso del trapecio, cuya forma de la figura es esta, porque hay distintas formas de trapecio, lo mismo que de triángulo, ¿sí? Que ese es otro tema para abordar, pero las fórmulas son exactamente lo mismo. En el trapecio vamos a distinguir una base mayor, una base menor y su altura. Miren dónde está representada la altura acá dentro de la figura o fuera de la figura. Entonces la fórmula es base mayor más base menor, entre paréntesis, multiplicado por altura, dividido 2. Y lo único que hice es reemplazar. Vayan fijándose en la parte izquierda qué valores están reemplazados en la zona de la parte derecha. 5 centímetros de base mayor más 3 de base menor multiplicada por la altura de 2 centímetros dividido 2. 5 más 3 son 8 centímetros. Recuerden que centímetro más centímetro sigue siendo la misma unidad de medida porque estamos sumando 5 centímetros más 3 centímetros son 8 centímetros. Pero en la multiplicación ya cambia la expresión. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado y 8 por 2, 16. Y dividido 2, ¿por qué? Porque sabemos que la fórmula dice sobre 2. 16 dividido 2 es igual a 8 y es igual a 8 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos un pequeño ejemplo de cómo resolver figuras geométricas. Ahora vamos a hacer un detalle de revisión muy importante. Entonces sabemos que si hacemos cambio de unidades y si nos desplazamos de una unidad que se encuentra a la izquierda y nos desplazamos hacia la derecha, por cada unidad de cambio tengo que ir multiplicando por 100. Y si fuera de derecha hacia izquierda, lo podría estar haciendo dividiendo por 100, porque están elevados al cuadrado. En el caso anterior, del video anterior, por ejemplo acá, se hacía por 10 y se dividía por 10 en las unidades de longitud. Acá estamos tratando unidades de área o superficie, ¿sí? En este caso es por 100. Entonces vamos al primer ejemplo. Pasar 35 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Fíjense bien, kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Nos estamos yendo de izquierda hacia derecha. ¿Cuántas veces debo multiplicar por 100? 1, 2, 3. Entonces lo que hago es multiplicar 3 veces por 100 hectómetros cuadrados, por 100 decámetros cuadrados, por 100 metros cuadrados. Una vez que hago ese cálculo, obtengo en la calculadora este número, ¿sí? Utilicen su calculadora para poder remitirlo. Pero si no uso la calculadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense bien, el número es un número entero. Entonces, este es kilómetro cuadrado. Ahora voy a ir avanzando de a 2, cada 2 ceros. Entonces, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado. Y si ustedes se fijan, el número es muy similar a lo que se obtuvo por calculadora. Si hubiera sido al revés, pasar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, es decir, de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, nos estamos desplazando de derecha hacia izquierda. ¿Y qué tengo que ir haciendo? Dividir por 100. ¿Qué es el paso que tendré que decir? Es 3 metros cuadrados dividido 100 decámetros cuadrados, 100 hectómetros cuadrados, 100 kilómetros cuadrados, que son estos, decámetro, hectómetro, kilómetro. Cuando divido esto con la calculadora, el resultado es este. Pero ¿cuál es el razonamiento? Y acá quiero que presten muchísima atención. Fíjense bien, es un número entero, pero es de una sola unidad. Entonces, como avanza de 2 en 2, tengo que poner el 3 más un 0, que el par me va a indicar el metros cuadrados.
este será decámetro cuadrado, acá me estuve confundiendo, decámetro cuadrado, este sería hectómetro cuadrado y este el kilómetro cuadrado. Pero fíjense bien, quedan como dos ceros, ¿no? Se tacha uno y queda la expresión muy similar al resultado obtenido por la calculadora. La idea es, chicos, que ustedes trabajen mediante este mecanismo y que la calculadora solamente les sirva de estrategia para un autoaprendizaje y de una autocorrección. Vamos a dos ejemplos acá que vemos. Tenemos un número entero, los dos son números enteros, 35 y 672. Acá dice metros cuadrados a kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el detalle que hay que ver? De metro a kilómetro. Recuerden que metro a kilómetro nos estamos yendo hacia la izquierda. O sea, nos estamos yendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como el número es un entero, el anterior era un solo número con una sola unidad, que necesitó de un cero para acompañar. Pero este número entero tiene dos unidades. Automáticamente ya pasa a ser metros cuadrados. Compárelo con el ejercicio anterior y se van a dar cuenta. Metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetros cuadrados. Se tacha este cero y el resultado queda exactamente igual si nosotros lo hacemos la división de cuántas veces. 1, 2 y 3. Entonces vamos a obtener ese resultado. ¿Y qué pasa si hubiera sido un entero de 3 unidades? La unidad, decena y centena. Dividimos 3 veces por 100 también, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Por eso hice el mismo cambio de unidad de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense bien, como tiene 3 unidades, las dos primeras es metro cuadrado, la centena, ¿sí? Hay que agregar un cero, va a ser decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Tacho este cero y si ustedes se fijan, este número que está expresado acá es similar al que yo obtuve por la calculadora. Yo directamente lo hice de manera rápida para no estar mostrando en la calculadora. En otros videos quizás haga una prueba de cómo se puede hacer. No es de gran inconveniencia. Pero mejor, a ver, voy a plantear el siguiente ejemplo demostrando qué es lo que estoy haciendo. Veamos, este es metros cuadrados a kilómetros cuadrados, pero ahora fíjense bien, es un número decimal. Tenemos un número decimal y no es entero. Sabemos que el número decimal se distingue la parte entera y la parte decimal. Entonces, de metro cuadrado a kilómetro cuadrado, entonces metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cargo con la calculadora 0,03, ese es metro cuadrado, ¿no? Ahora digo, divido 100, decámetro cuadrado, dividido 100, hectómetro cuadrado, dividido 100, kilómetro cuadrado. Está bien enfocado ahí. Pongo el resultado y ese es el número. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Bien, ese número lo proyecto acá y ese resultado obtenido. Pero ahora volvamos a decir. El número decimal entonces tiene la parte entera que después, y después de la coma la parte decimal. Y presten atención cómo surge esto. Se parte de la parte entera. Si nos vamos hacia la izquierda, la parte decimal no se la toca. La parte decimal no se toca, sino la parte entera. Pero la parte entera tiene un solo cero. Tengo que agregar otro cero para completar el metro cuadrado. E iré de 2 en 2, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetros cuadrados. Tacho este par de cero y largo la coma acá. Obviamente esta coma ya se tacha y queda esta expresión. Y es similar al que obtuve en el resultado de la calculadora. Entonces, frenen el video, observen y hagan una mejora de cambio. Bueno, y se me ocurrió escribir uno más. Pasar 356,78 metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que dividir 3 veces por 100. Ya sabemos que es 3 veces porque según el mecanismo es 3 veces 1, 2, 3, porque estamos pasando de metros a kilómetros cuadrados. Pero yo prefiero razonarlo como se lo recomiendo. Primero escribo el número 356,78. Si nos vamos hacia la izquierda, ¿qué es lo que dije?
no tocamos la parte decimal. Por consiguiente, se avanza de 2 en 2, ¿no es cierto? Entonces, este es metros cuadrados. La unidad, la decena, hacen el metro cuadrado. La centena le falta un 0. Este será el hectómetro cuadrado. Y esto será decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y largo la coma en ese sector. Entonces, acá me voy a disculpar. Es decámetro, metro, decámetro, hectómetro cuadrado y kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense bien. Tacho este 0, largo la coma ahí. Y el resultado es 0,00035678. Entonces, yo con la ayuda de la calculadora pondré 356,78 dividido 100 metros, decámetro, hectómetro, kilómetro. Y el resultado es ese. Pero contemos cuántos ceros tiene. 0, después de la coma contemos los ceros. 1, 2, 3. Y veamos si es cierto. Después de la coma tiene 1, 2, 3. Entonces, concuerda con el resultado. Esa es la idea, chicos. Razonen, piénsenlo. Y recuerden, si nos vamos a la izquierda, la parte entera no se toca. Pasa exactamente con las unidades de longitud que observaron en los videos anteriores como práctica. ¿Sí? Ahora viene la tarea. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio que van a hacer ustedes primero, calcular el área o superficie y dibujar dicha figura de la que se va a calcular. Primero, el ejercicio A, un cuadrado de 3 centímetros de lado. Ejercicio B, un rectángulo de base de 7 centímetros y altura de 5 centímetros. Ejercicio C, una circunferencia o círculo de 10 centímetros de diámetro. El triángulo de base de 5 centímetros y altura de 4 centímetros. Y ejercicio E, un trapecio de base mayor 5 centímetros, base menor 3 centímetros y su altura de 2 centímetros. Y por último, unos ejercicios sencillos nada más. Pasar a metros cuadrados, 2 kilómetros cuadrados, 357 kilómetros cuadrados, 5,28 milímetros cuadrados, 87,25 centímetros cuadrados. Todo esto hay que pasarlo a metros cuadrados. Listo, chicos, nos estamos viendo en el siguiente video y no se olviden de hacer la tarea. Hasta luego.